Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Raudales Ruiz, médico anestesiólogo y pediatra del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Les comparto también mi correo para cualquier duda, pero también lo comentamos en la plataforma del curso. El tema que tengo para ustedes el día de hoy es Propofol. Como introducción tenemos que el propofol o 2,6-disopropilfenol tiene una estructura química original que solo posee efectos hipnóticos, convirtiéndose en el pilar o en el medicamento pilar de la sedación. Cuenta con un excelente perfil de seguridad, también cuenta con efectos antieméticos. Eh, con su administración podemos tener actividad inmunomoduladora y también efectos ansiolíticos. Podemos decir que es el responsable de la renovación de la anestesia total intravenosa, tanto manual como por objetivo, y se adapta perfectamente a procedimientos ambulatorios, tanto dentro como fuera de quirófano. Esto debido a esa calidad en el despertar y los mínimos efectos residuales que pueda presentar el paciente. De la historia del propofol, podemos decir que es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo a principios de los años 70 en torno a los derivados alquilos del fenol en el Reino Unido. Esto fue llevado a cabo por industrias químicas imperiales. Este evento fue seguido por el descubrimiento del 2,6-diisopropilfenol. La primera publicación que muestra su utilización como agente de inducción en los humanos data de 1977. No obstante, rápidamente fueron descritas algunas reacciones anafilactoides debidas al disolvente de este medicamento, que en aquel entonces era el cremofor, por lo que fue necesario ejecutar de nuevo la molécula en una emulsión lipídica y fue desarrollada y presentada en 1983. Llega a Estados Unidos en 1984. Es avalada por la FDA en 1989 y por lo tanto por la OMS, aunque todavía no está avalada por la FDA para su utilización en niños menores de 3 años. De las características fisicoquímicas, tenemos que pertenece al grupo de los alquilfenol, con un peso molecular de 178.271. Es insoluble en agua, muy liposoluble. Consta de una emulsión lipídica con triglicéridos de cadena larga, con un pH de 7 a 7.5, estable a temperatura ambiente. El propofol puro se presenta bajo la forma de un líquido claro o discretamente amarillo pajoso, muy poco soluble en el agua. La formación, o más bien la formulación, se puede encontrar al 1%, lo que es lo mismo 10 miligramos por mililitro, o en algunos estados del interior de la República y en países de Sudamérica lo encontramos en presentaciones del 2% o 20 miligramos por mililitro. El propofol ha de ser almacenado entre 2 y 25 grados centígrados. No es necesario tenerlo almacenado en cadena fría. Existen varias presentaciones, podemos encontrar ampolletas de 20 miligramos, 20 mililitros, frascos de 50 a 100 mililitros y a la introducción del propofol en México, en los años, a principios de los 90, la farmacéutica nos proporcionaba diprifusor con jeringas precargadas de 50 mililitros. Molecularmente está formado por 12 átomos de carbono, 18 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es altamente hidrófobo. La formulación es una emulsión de aceite de agua, ya sea la formulación al 1 o al 2% de propofol, va a contener 10% de aceite de soya, 1.2% de fosfolípido de huevo, 2.25 de glicerol y 0.05 de tato disódico, que sirve como para que no haya crecimiento de bacterias. Aquí cabe destacar que cuando un paciente nos dice que es alérgico al huevo, la alergia al huevo no necesariamente contraindica el empleo del propofol, ya que la mayoría de las alergias al huevo implica a la proteína de la albúmina, que se encuentra en la clara, y la lecitina del huevo en la emulsión de propofol está en el extracto de la yema.
entonces no contraindica. ¿Cuál sería la importancia de administrar a 1 al 2% del propofol en los casos que no querramos que suceda el síndrome de infusión por propofol? Podríamos utilizar, si es que tuviéramos esa concentración al 2%, porque al 1 al 2% tiene la misma cantidad de aceite. Su mecanismo de acción se puede resumir en que facilita la neurotransmisión inhibitoria al reforzar la función de los receptores del GABA en el sistema nervioso central. En otras palabras, potencializa la acción del neurotransmisor GABA. Va a haber un aumento de la conductancia del cloro, antagonista del glutamato o de los receptores NMDA. En la médula espinal actúa como antagonista de la glicina. Tiene un efecto bloqueante de los canales de calcio en la corteza cerebral, además de un efecto antioxidante y neuroprotector. Entonces tenemos que los receptores de glicina, los NMDA, los cannabinoides y los canales iónicos regulados por voltaje también pueden contribuir a su actividad. Hablando de su perfil farmacocinético farmacodinámico, tenemos que se comporta como un medicamento de 3 compartimentos. Entonces su distribución va a estar dada por estos 3 compartimentos, volumen B1 o volumen central, B2 y B3. Tiene una unión a proteínas hasta el 98%, principalmente de albúmina y lipoproteínas. Esto es importante cuando hay disminución de estas proteínas, principalmente en la edad pediátrica, pues vamos a ver un aumento en el medicamento de su forma libre. Hay que tener en cuenta también comorbilidades, porque va a haber una distribución diferente, variabilidad individual. Y aquí en la lámina yo quiero presentarles lo que hablamos de concentración plasmática o ventanas terapéuticas. Y aquí nos ejemplifica en qué rangos terapéuticos, sin llegar a una toxicidad o a unos efectos adversos sobre el propofol. Entonces tenemos que nuestras sedaciones o hipnosis van a ir en el rango de 1.5 hasta 2 miligramos por decilitro y una anestesia general hasta 5 miligramos por decilitro, a la mitad de la ventana terapéutica. Claro que en algunas ocasiones podríamos subirnos un poco más de esta ventana, todo dependiendo de las necesidades del paciente. Quiero ejemplificar aquí que estoy diciendo concentración plasmática más no miligramos por kilo. Los miligramos por kilo me van a servir para yo llegar a esa concentración plasmática, pero siempre debo de estar pensando en concentraciones plasmáticas que buscan un objetivo, ya sea de sedación o de anestesia general. La farmacocinética del propofol ha sido objeto de numerosos estudios que toman en cuenta diversos factores de variación, como puede ser la dosis. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que sus efectos, tanto a nivel del sistema nervioso central como cardiovasculares, van a ser dosis dependiente. Si yo no titulo adecuadamente mi dosis, puedo tener hasta brotes de supresión a nivel del sistema nervioso central. En caso cardíaco, hasta bradicardia, paro cardíaco, pero todo debemos de recordar que es dosis dependiente. Factores de variación como la dosis, el tipo de administración, ya sea en bolo o dosis de carga, perfusión continua, ya sea que lo hagamos con una titulación manual o titulado por objetivo. Va a depender del escenario o territorio en el que yo me encuentre. No es lo mismo estar en una zona segura que podemos llamar el quirófano, donde tengo gran monitoreo, perfusiones, bombas TCI, a estar fuera de quirófano en una sala de cirugía ambulatoria, endoscopía o hasta más allá en las zonas de radiología. El tipo de cirugía, el procedimiento y la duración. El propofol tiene una elevada liposolubilidad, por lo tanto alcanza rápidamente concentraciones o efecto a nivel del sistema nervioso central. Su unión a proteínas es del 97 hasta el 99%. Esto sí es farmacológicamente significativo. Su latencia o inicio de acción es rápida. Antes hablábamos de la dosis brazo-cerebro. Podemos alcanzar ya algún efecto de 30 a 40 segundos después de administrado.
Un efecto máximo, o vamos a tener el efecto máximo a los 2.3 minutos. Entonces, esta dosis brazo-cerebro no quiere decir que haga yo la inducción y no termino de pasar el fármaco cuando yo ya tengo un efecto. Debo de esperar mínimo esos 2 minutos. Duración de la hipnosis de 3 a 8 minutos. Entonces aquí es cuando nosotros administramos el medicamento para una inducción. Por alguna circunstancia no podemos realizar la laringoscopía. Nuestro paciente en esos de 3 a 8 minutos puede volver a despertar. Entonces por eso es recomendable siempre tener perfusiones o tomar en cuenta este tiempo para una dosis subsecuente en dado caso que solamente sea la inducción del bolo. Repito, es un modelo farmacocinético tricompartamental. Cuenta con diferentes vidas medias, podemos decir que son tres. La vida media rápida de distribución, de 2 a 4 minutos. Una vida media o lenta, de 30 a 60 minutos. Y una vida de eliminación larga o terminal, de 4 a 7 horas. Aquí les presento los parámetros o características farmacocinéticas del Propofol. Lo que tenemos que destacar es el volumen de distribución, que en este caso sería el estado estable, el que nos presentan, y el aclaramiento. El aclaramiento nos vamos a referir a él como la cantidad de fármaco que se elimina en una unidad de tiempo, de acuerdo al peso. Aquí nos presentan los 30 miligramos por kilo minuto y esto es del adulto. En pediatría vamos a hacer algunas modificaciones y cuando hagamos perfusiones guiadas por objetivo, con un TCI, pues no va a ser necesario hacer estos cálculos. Esto se refiere a farmacocinética y cuando lo hacemos de manera manual. Cuando administramos el Propofol en perfusión, debemos de tomar en cuenta que debemos de hacer primero una dosis de carga. Esto lo vamos a conseguir calculando la concentración plasmática por volumen de distribución y después el mantenimiento lo hacemos calculando concentración plasmática por el aclaramiento. Repito, en el adulto tomaríamos 30 como aclaramiento. Y aquí les muestro los diferentes, el metabolismo del Propofol, que se dice que el 60% se realiza a nivel hepático, el 30% a nivel renal y el 10% en otros sitios, y estos otros sitios están considerados los pulmones. Si pudiéramos comparar los diferentes medicamentos que se hacen en perfusión, hablamos de la vida media sensible al contexto. Esto quiere decir el tiempo que va a tardar mi concentración en decaer un 50% después de haber cerrado esa perfusión. Y dentro de los inductores, pues el Propofol es el gold standard o no ha habido inductor que lo pueda desbancar, ya que la vida media sensible al contexto del Propofol después de una hora de perfusión, pues es de 10 minutos, es significativamente baja. Si lo llegáramos a perfundir hasta por 8 horas sin modificar esa concentración, ahí sí nos tomaría hasta 30 minutos. Pero regularmente en nuestros procedimientos pues van de 1 hora a 3 horas, entonces ese decaimiento se va a presentar de 10 a 15 minutos. A comparación con el topental, que podría ser su comparativo, pues hay una diferencia abismal. En una perfusión de 1 hora de tiopental necesitaríamos 75 minutos. Comparado con los 10, pues sí, es bastante. Hay algunos datos de interés de tomar de la farmacocinética, como por ejemplo el sexo. En las mujeres, cuando se expresan los parámetros en función del peso, el volumen de distribución está disminuido y el aclaramiento aumentado. La implicación clínica tal vez no sea muy evidente, pero nos podría explicar el despertar más rápido de las mujeres con relación a los hombres. El de la edad, pues sí es el principal factor de variación farmacocinética del Propofol. La disminución del volumen de concentración del compartimento central o B1 y del aclaramiento hasta en un 20% explica que una dosis idéntica, la concentración medida va a ser mayor en el anciano que en el joven. Y entonces esto va a explicar esta variante de la edad. Por otro lado, en la población pediátrica con una disminución mayor de las proteínas, pues vamos a necesitar mayores cantidades de fármaco.
Con respecto a el paciente obeso, principalmente en el paciente con obesidad grado 3, obesidad mórbida, va a existir una correlación entre el peso, el aclaramiento y el volumen de distribución. La dosis de carga debe ser similar a la de un paciente con peso normal, pero la dosis de mantenimiento debe ser aumentada, pero solamente en el paciente con obesidad grado 3 o mórbido. Eh, en los pacientes con insuficiencia renal o hepática hay pequeñas diferencias en comparación con los pacientes sanos. En cambio, en el paciente que es alcohólico crónico, la dosis de inducción debería de ser más elevada. Con respecto a la farmacodinamia, vamos a dividirla en aparatos y sistemas. Sus efectos sobre el sistema nervioso central van a ser 2 veces más potente en comparación al tiopental. Hay una marcada amnesia provocada por el propofol, pero va a ser inferior a la que podemos obtener con utilización de benzodiazepinas. La memoria implícita persiste. Va a haber un aumento de las resistencias vasculares medias, disminución de entre el 21 al 51% del gasto sanguíneo cerebral y el consumo cerebral de oxígeno va a disminuir hasta un 36%. Continuando con el sistema nervioso central, tenemos que a la aplicación del propofol va a haber una disminución de la presión intracraneal, la autorregulación cerebral y la actividad del CO2 se mantiene. La actividad electroencefalográfica y los potenciales evocados están en función a la concentración. Vuelvo a lo mismo, dosis-respuesta, dosis que me va a llevar a una concentración. Cuenta con propiedades anticonvulsivantes. Aquí nos refiere que puede haber presencia de movimientos anormales como mioclonías o hipertonías, sobre todo en paciente pediátrico durante la inducción. Esto también es dosis dependiente. De los efectos cardiovasculares, igual dependientes de la dosis y de la velocidad de la administración, el paciente puede presentar hipotensión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y vasodilatación sistémica. Recordemos, dosis dependiente y de la velocidad. Cuando hacemos una inducción que va a ser a bolo, debemos de tardarnos aproximadamente más de 1 minuto en la administración de ese bolo. De los efectos respiratorios, tiene un efecto de presión respiratorio. Podríamos decir que dosis dependiente. Obviamente va a ser más marcada a mayor dosis, pero al momento en que nosotros administremos cualquier cantidad de este fármaco, debemos estar al pendiente que nuestro paciente siga ventilando de manera correcta. Va a haber una disminución del volumen corriente, modificación del componente abdominal, y esto es importante en el paciente pediátrico, ya que los pacientes pediátricos ventilan con el abdomen. Entonces, si yo ya tengo una variación, pues más al pendiente tengo que estar cuando administro este fármaco. Pueden surgir apneas transitorias y por esa vasodilatación o también está de elección en pacientes asmáticos o hiperreactores, porque va a haber una broncodilatación. Entonces sería el indicado de inductor o de mantenimiento en este tipo de pacientes. De otros aparatos y sistemas tenemos, por ejemplo, a nivel ocular, va a haber una disminución sobre la presión intraocular hasta de un 30 a un 50%. De los efectos alérgicos, pues ya tenemos que está basado en la molécula del propofol. De los efectos musculares, no hay un efecto directo sobre la placa neuromuscular. Por lo tanto, va a estar recomendado en pacientes con alguna miopatía o en caso de hipertermia maligna. De los efectos digestivos, tenemos que va a haber una disminución del reflejo de deglución. Por lo tanto, cuando lo utilizamos en procedimientos de endoscopía, pues sería el de mayor utilidad por esta razón. A nivel hepático, pues no hay cambios en el paciente hepatópata, cambios importantes. A nivel renal, pues la función no se va a ver alterada.
aunque hay reportes de cambio de la coloración de la orina por un metabolito derivado del quinol, y la coloración puede ser verde y en algunos casos está reportado como rosados o blanquecinos. Hablando de los usos del propofol, o le podemos decir usos actuales, tenemos que en el pilar de en la base, perdón, de este medicamento, pues está la inducción de la anestesia general. Yo puedo decir que hasta en un 98% de los quirófanos de México, de la inducción de la anestesia se realiza con este medicamento. Y ya después el mantenimiento podría ser con este mismo o con halogenado, o esta variante. También lo podemos utilizar en anestesia total intravenosa, ya sea de manera manual, con simuladores o con dispositivos TCI para titularlo por objetivo. También en sedación dentro y fuera del quirófano y de la cirugía ambulatoria, ya que el paciente tiene que irse a casa y este medicamento cuenta con un perfil farmacocinético que nos puede permitir eso. Entonces, estas aplicaciones en anestesia del propofol pueden llevarse a cabo en todos los grupos etarios, en niños, en adultos y del adulto el paciente anciano obeso, sin olvidar a las embarazadas. Se puede administrar de manera tal que pueda yo tener una sedación leve o moderada o profunda y una anestesia general. Puede ser administrada por TIVA manual o por TCI. De las aplicaciones en anestesia del propofol, cada vez más el anestesiólogo ha ido llegando a lugares que antes no iba el anestesiólogo, como puede ser en la sala de tomografía o resonancia, en el tipo de pacientes principalmente pediátricos. En el lugar donde yo laboro, en el lugar que se utiliza más las sedaciones, pues es en la resonancia. Uno, por el tipo de pacientes que pueden ser pediátricos o adulto claustrofóbico o con algún deterioro cognitivo. eh, y, y el tiempo del estudio, pues ya amerita una sedación de leve a moderada y podríamos utilizar anteriormente halogenado, pero no muchas salas de resonancia cuentan con una máquina y entonces nos queda hacer perfusiones. En salas de hemodinamia, en medicina experimental con los cardiólogos. En otro lado es los pacientes que tienen que recibir radioterapia, principalmente el paciente pediátrico, que tiene que permanecer sin moverse y en sí el rayo que se utiliza para radioterapia pues sí puede ser molesto y entonces se utiliza este tipo de perfusiones. Y en salas de endoscopía, ya sea para endoscopía de tubo digestivo alto o tubo digestivo bajo las colonoscopías o realizaciones de CEPRE. Entonces ahí está la intervención del anestesiólogo donde puede ir desde una sedación hasta una anestesia general. Paciente que viene del hospital o que viene de su domicilio. Entonces, donde más utilizamos este medicamento. Anteriormente ya les había hablado sobre concentración plasmática y entonces quiero que se queden con este cuadro donde no es una receta de cocina, es una sugerencia que nos hacen diferentes autores, donde esa concentración plasmática dada por miligramos por mililitro puede ir desde en la inducción con intubación, con la utilización de relajantes neuromusculares, con premedicación o no, en el mantenimiento con anestésico inhalado o no. Bueno, ahí estaríamos hablando de una anestesia multimodal, la sedación superficial o profunda en esos rangos terapéuticos. Estos son en el adulto, hay que hacer variaciones en el paciente pediátrico. Y si ustedes notan, si vemos de la hipnosis, a qué rangos de concentración plasmática nos dice que nos movamos, desde 2.3 a 3.5 en el adulto y en los niños de 3.8 a 4.5 microgramos por mililitro. Si vamos a tener una ventilación espontánea, la dosis antiemética, etcétera. Otros de los efectos que podríamos tener,
pues aparte de la sedación e hipnosis, como su efecto antiemético, efecto antiprúrico, en el caso yo creo que de la utilización de los opioides, efecto antimigrañoso y anticonvulsivante. Nuevamente, aquí las concentraciones plasmáticas que nos sugieren. Les señalo ahí la de sedación, estar de 0.5 a 2 microgramos por mililitro. Yo creo que igual sería del adulto. En el paciente pediátrico yo me subiría más hasta 3 microgramos por mililitro, dependiendo si solamente es una sedación sin que yo necesite un componente opioide o algo que le vaya a quitar el dolor a mi paciente. La hipnosis de adultos y la hipnosis de niños. Y aquí también les esquematizo, o se presenta el esquema de Roberts, donde podríamos hacer una perfusión manual para tratar de llegar a 3.4 microgramos por mililitro, o sea, una anestesia general. Y entonces estos esquemas eran utilizados, una dosis de carga de 1 miligramo por kilo, y la perfusión se iba moviendo de 10 miligramos kilo por hora, 10, 8, 6 para alcanzar esa concentración. Les dejo que lo tomen en cuenta para sus perfusiones, tanto para anestesia manual como irla igualando al modelo TCI. Hablando de contraindicaciones al respecto del Propofol, podemos dividirlas en absolutas y relativas. Absoluta, pues sí sería la hipersensibilidad al Propofol o a la emulsión. Algún paciente que ya haya sido sensibilizado con este medicamento y nos lo refiera. Contraindicación para sedación o anestesia general. Aquí yo dejaría únicamente a los pacientes con enfermedad mitocondrial, que esa estaría completamente contraindicado. Y de las relativas, pues muchas, ¿no? Enfermedad cardíaca o respiratoria grave. Hemos hablado toda la plática sobre que esto va a ser dosis dependiente. Si tiene epilepsia o no de convulsiones, porque está contradictorio que en algunas ocasiones el propofol puede haber sido proconvulsivante. En ancianos débiles o ASA 3, 4, yo aquí vuelvo a dosis dependiente, y si tuviera un paciente adulto mayor, pues sí, haríamos mis modificaciones respecto a la concentración plasmática, o sea, se va a ver disminuida porque la composición corporal ya del paciente anciano pues ya ha cambiado. Dice que no se recomienda en pacientes obstétricas básicamente por lo que llegue a pasar al feto. La inducción en niños menores de 3 años, como habíamos visto de la FDA, pues todavía no lo tiene regulado. Pero eso ha ido cambiando más adelante, y no nada más regularnos por lo que tenemos del vecino del norte, sino ver otro tipo de bibliografías. Y ya a estas alturas, en el 2021, tenemos ya modelos universales de perfusión de Propofol, modelo TCI, básicamente el de Eleved. Dentro de los efectos adversos que tiene la administración del Propofol, pues principalmente es el dolor a la inyección. Tiene una incidencia del 28 hasta el 90% de los pacientes que así lo refieren. Yo les podría sugerir que esto se puede disminuir con una administración lenta, no tanto diluir el fármaco, sino hacerlo lento, en un calibre de una vena grande. Obviamente en calibres del número 24, pues sí va a ser mucho más doloroso, ya que se dice que es la molécula del propofol la que provoca el dolor, y entonces cuando pasa por el endotelio vascular y va chocando con esta pared, pues es cuando provoca más dolor. Entonces, si lo hacemos de una manera lenta, sin crear tanta turbulencia, pues podríamos disminuirlo. Otra cosa sería administrar anestésico local previo al propofol, o en nuestro caso, pues los opioides. Si ya empecé una inducción y de mi opioide necesito una mayor tiempo para ver su efecto, pues ahí podría amortiguar el dolor al propofol. Otro de los efectos que nos describen, pues es la tos, el hipo, la agitación y mioclonía, es donde viene junto este efecto adverso, principalmente en el paciente pediátrico.
Hipotensión arterial, volvemos a la dosis respuesta. Y síndrome de infusión por propofol, que lo vamos a ver más adelante. Algo que sí hay que destacar es que el propofol no es recomendable que se diluya, ya que va a cambiar esas propiedades farmacocinéticas que pueda tener o su composición per se. Hablando de los grupos, por grupos etarios, tenemos que en los niños ellos van a tener un mayor volumen de distribución, o mayor B1, un mayor compartimento central, por lo tanto, y entonces vamos a necesitar una mayor dosis de carga para poder llenar, aquí se ejemplifica en la figura, el B1. Este B1 de esta lámina se puede estar representando el adulto, entonces el niño va a ser de tamaño mayor. El B2 están representados los órganos bajamente perfundidos y en este caso pues sería el músculo, y en el caso de los niños pues el músculo es muy pequeño. De la misma manera el B3, que es la grasa, pues los niños casi no tienen grasa, entonces tengo un B1 grande, B2 pequeño y B3 pequeño. B1 grande, B1 está ahí también, tenemos que representar el compartimento central, en este caso pues es el cerebro, y del detalle de los niños es que va a tener, en el caso de los neonatos, una barrera hematoencefálica permeable o inmadura. Entonces hay que tener eso en cuenta, ya que si alcanzamos unas concentraciones plasmáticas elevadas, pues vamos a tener efectos adversos con los pacientes pediátricos y eso lo vamos a ver en el monitoreo cerebral. Entonces el propofol en pediatría lo podemos manejar de dos maneras o administrar de dos maneras. Una es manual y la otra es TCI. Antes de este año, que ya estamos validando el modelo de Elevet, pues nos íbamos en los pacientes menores de un año con titulaciones manuales, porque los modelos farmacocinéticos que teníamos era a partir del año de edad. A raíz de este modelo, que es el llamado modelo universal, donde se puede utilizar en pacientes recién nacidos hasta el paciente anciano, pasando por el obeso mórbido. Y entonces ya es un modelo universal basado en alometría y lo podemos utilizar. Hay algunos dispositivos ya cuentan con él o si no, con los simuladores, es recomendable el AITIVA, sin conflicto de intereses. Entonces estos son los modos que vamos a utilizar en la población pediátrica. Dentro de las sugerencias o concentraciones recomendadas, vuelvo a lo mismo, no damos microgramos por kilo, sino tenemos que alcanzar una concentración plasmática. De la inducción, de 4 hasta 6 microgramos por mililitro. Mantenimiento, nos vamos a fluctuar con o sin relajante neuromuscular, hasta de 2 hasta 4 microgramos por mililitro, siempre que sea posible el monitoreo de actividad cerebral, y de la sedación de 1.5 a 2, ahí está como para la población pediátrica o lo para que yo manejo, la encuentro un poquito baja. El paciente con obesidad o la farmacocinética de ese paciente, entonces tenemos que administrar una dosis de carga en peso magro corporal o peso corregido. Y el mantenimiento lo vamos a realizar en peso real. La fórmula para calcular el peso en obesos mórbidos es la siguiente. Peso corregido. Talla en centímetros menos 100 más el 40% de la diferencia entre el peso real y el ideal. Y ahí se ejemplifica para que sea más fácil de calcular. Si mi paciente mide 1,70 y pesa 140 kilos, la diferencia de 170 menos 100 van a ser 70 kilos, más el 40% de la diferencia entre 1,70 y el ideal, 70 kilos, nos quedan 70 más 40, 110 kilos. Ahí con 110 kilos voy a calcular las dosis o el medicamento de mi paciente, a diferencia de lo que pesa de 140. En el paciente adulto mayor,
pues tomar en cuenta que hay que disminuir la dosis. Les hablaba yo de composición corporal. Entonces, en el paciente anciano va a haber una disminución de la masa corporal magra, aumento del tejido graso, disminución del agua corporal, y entonces nos sugieren que hagamos una disminución de la dosis hasta del 40% de la dosis y con respecto a esa concentración plasmática. Algo al que nos enfrentamos todos los días y en todos los hospitales es a que siempre nos están cambiando de marca de Propofol. Y entonces queda de nosotros hacer esos cálculos, ir conociendo a nuestra población, el tipo de marca, y en los primeros días tal vez es cuando veamos esas diferencias. Yo tengo que subir, no sé, el 20, un 30% de dosis para alcanzar la misma concentración de mi paciente. La farmacocinética y farmacodinámica no son iguales para todas las formulaciones, lo que nos va a jugar chueco o mal a un aumento entre la variabilidad del efecto deseado, pero es algo que nos estamos enfrentando todos los días y cada vez aparecen más marcas. Del Propofol, pues tendríamos que revisar 3 cosas: riesgos de infección, la alergia al huevo y soya y el síndrome de infusión al Propofol. Con respecto a los riesgos de infección, no es que al administrar Propofol vayamos a infectar más a nuestro paciente, no. Debemos de hacer un procedimiento de administración de fármacos con una higiene de manos adecuada, con la desinfección de la ampolleta que vayamos a utilizar, pasándolo en una toronda alcoholada. Algo que nos hacen ya referencia es cuando lo administramos, si ven ustedes las imágenes, queda residuo del medicamento. Entonces hay que lavar esa solución o evitar que se acumule ahí el fármaco, porque eso sí puede ser perjudicial para nuestro paciente. De la utilización o de la apertura de alguna ampolleta de Propofol, nos dicen que tenemos un rango de 6 a 16 horas para la proliferación de alguna bacteria. Entonces, como sugerencia de siempre, es que el Propofol nos dura el turno de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Si en alguna ocasión sobró un poco de Propofol y no estoy de guardia, pues se tira y cuenta nueva. No estarlo guardando, este era de ayer, pero de antier, pero cuando tuve guardia no, porque ya puede haber proliferación de bacterias. De la alergia al huevo, ya vimos que está basado principalmente en la yema y nosotros estamos utilizando la clara, pero no quiere decir que si algún paciente, o no echar en saco roto, si un paciente ya fue diagnosticado con alergia a este medicamento, pues sería bastante malo estarlo utilizando, ¿no? Sí hacer esa aclaración con los pacientes, principalmente luego en la porción pediátrica con la mamá, que ya revisó, que ya leyó, y entonces se hace diferentes pruebas para que no vayamos a tener algún problema. Pero es muy baja esa alergia por Propofol y relacionada con el huevo. Hablando del síndrome de infusión de Propofol, tenemos que es un síndrome raro, pero letal. O sea, el día que se presenta, no se lo deseas, pero ni a tu peor enemigo. En 1992 fue la primera descripción clínica en niños de 1 a 6 meses, perdón, de 1 mes a 6 años. Y lo que tenían en común es que habían sido perfusiones de más de 5 miligramos por kilo por hora por un periodo mayor de 48 horas. Lo que vieron que era más perjudicial fue esas altas dosis, no tanto la duración prolongada. O sea, la duración no hay tanto problema, pero sí a esas dosis. Entre las características de este síndrome tenemos que puede presentar acidosis láctica, rhabdomiólisis, insuficiencia renal y colapso cardiovascular. Existen algunos factores predisponentes, como pueden ser sepsis, quemaduras, pancreatitis, trauma, lesión aguda del sistema nervioso central y enfermedad inflamatoria. Entonces, ya con el primero, que la sepsis per se perjudica mucho a los pacientes, pues entonces a la administración de este Propofol podemos tener este síndrome. Y aquí nos queda
después de esta pandemia o lo que tuvimos de tantos pacientes que estaban sedados con propofol y con ese estado de sepsis tan importante, cuántos no desarrollaron síndrome por infusión de propofol. Ya nos los dirá posteriormente quien lo haya analizado, cuántos tuvieron este problema. Bueno, pues gracias por su atención y entonces nos quedamos que si algo nos hace feliz, aumentemos la dosis, siempre y cuando no sea de propofol. Muchas gracias.